Respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, del 26 al 30 de noviembre del 2012. Medios para los pueblos, comunicación para la diversidad. Ahora a Feliciano Valencia, de ASIN, y nos va a hablar él del sentido de la comunicación en los procesos organizativos. Trataré de hacer énfasis en el proceso organizativo del Cauca, que es el que más conozco y al cual pertenezco, para hacer unas reflexiones respecto al resultado que esperamos de este foro en términos del origen que creó estar conversando estos días aquí. El CRIC es una organización que ha caminado 41 años construyendo proceso, construyendo propuesta, construyendo iniciativas y conversando con otros pueblos. Es un proyecto político indígena que se mueve sobre 4 principios político-culturales y que la política la desarrolla en una plataforma de lucha que se ha venido tejiendo en los congresos y que hasta ahora llevamos 10 puntos. 10 puntos que son la estrategia que pone a andar el movimiento indígena caucano. 10 puntos que van construyendo la casa grande que se llama CRIC. 10 puntos que fundamentan la reivindicación de los derechos como pueblos indígenas, la recuperación y el fortalecimiento de la cultura como pueblos, la consolidación de los planes de vida y la gobernanza indígena, la consolidación de las líneas estratégicas para la construcción de un proceso social más allá del movimiento indígena y el sueño de país. Un proceso indígena que ha gestado procesos y organizaciones a nivel regional y a nivel nacional. De estas gestas, de estas luchas, nacen organizaciones como la ONIC, nacen organizaciones como la Alianza Social Indígena, hoy Alianza Social Independiente, y este movimiento indígena se va ampliando y se va metiendo en un contexto de la vida política indígena y de la vida política nacional. Por lo tanto, hoy nos vemos como un proceso colorido, diverso, de indios, de negros, de campesinos, de estudiantes, de mujeres, de jóvenes, de niños, muy amplio, que no solo le apuesta a la consolidación de pueblos para mantenerlos en el tiempo y en el espacio, sino la construcción de ese país que tanto hemos soñado.
Funcionamos sobre las lógicas de construir con la gente, de construir en colectivo. Hemos venido perfeccionando el método de construir desde abajo. Hemos hecho todo el esfuerzo porque esa política plasmadas en los principios y en las plataformas se vayan consolidando en los territorios. Y la lógica que nos mueve a nosotros es construir una alternativa frente al modelo dominante en el mundo. Luego entonces, nuestras acciones, métodos, procesos y dinámicas son totalmente contrarias a los procesos, organizaciones, métodos y dinámicas del modelo dominante. Ahí es donde hay que precisar cómo juegan la comunicación, los hechos de comunicación, los comunicadores, lo que se escribe, lo que se transmite, lo que se informa, lo que se denuncia en función de este proceso que es más allá del mundo indígena. Desafío para los comunicadores. Los comunicadores entonces, si este es el colorido de este proceso organizativo, tienen que tener en la cabeza que la comunicación no solo es para nosotros, sino también para los otros. Entonces viene la pregunta, ¿cómo un indio se hace entender de un negro? ¿Cómo un indio se hace entender con un estudiante? ¿Cómo ese estudiante entiende el mundo indígena? Desafío ese. O sea, tenemos que abrir nuestra cabeza, abrir nuestro conocimiento, abrirnos al debate con otros pueblos y culturas en términos de poner a funcionar la comunicación en la lógica que nosotros estamos construyendo como proceso. Si no, nos quedamos hablando para indios y se rompe la comunicación con los otros procesos. Comunicadores indígenas, ahí está el primer desafío. ¿Cómo me hablo para mí, para mi pueblo, para mi gente, y cómo me hablo para los otros, no viéndome como indio, sino viéndome como los otros? Ahí toca que revisar la cabeza de nosotros, cómo anda, revisar el corazón para entenderme con el otro, para comprender al otro y para no imponer lo que yo creo que es. Segundo, este proceso, Movimiento Indígena Caucano, le apuesta a la consolidación de autonomía como pueblos indígenas y le apuesta a la consolidación de poder social popular. Dos cosas que son complementarias las unas con las otras: autonomía indígena y poder popular social. ¿Por qué el CRIC le apuesta a esto siendo una organización eminentemente indígena? Porque el CRIC no nace solo por indios. El CRIC nace de la mano de campesinos, nace de la mano de asesores no indígenas y nace de la mano al calor de las luchas sociales, agrarias y campesinas en la década de los 70. Luego entonces, esta lucha no fue solo de indios. Por eso vemos a gente como Marta, por eso vemos gente no indígena que ha interiorizado este proceso de lucha en el departamento del Cauca. Luego entonces, ahora que ya estamos caminando, nos toca que ser recíprocos y devolver esa ayuda que otrora nos brindaron y ayudar a caminar y a levantar otro proceso. Esa es la filosofía del CRIC. Esto lo deben saber los comunicadores, porque a veces yo escucho es que los indios, los indios, los indios y los indios. Bueno, nosotros solos no luchamos.
Hay que recrear esas luchas de otros procesos para complementarnos con ellos. Esto es la minga y esta es la función del comunicador. Se construye desde abajo, rompe la lógica del modelo porque ellos construyen de arriba para abajo, nosotros de abajo para arriba. Ahí hay una distancia abismal en el enfoque político que nosotros estamos planteando como proceso organizativo. Tercer elemento, ¿cómo entenderán nuestras autoridades? Y me refiero a nuestras autoridades. ¿Cómo entenderá el liderazgo indígena nacional? ¿Y cómo entiende la comunidad la comunicación en pleno? ¿Cómo la entendemos? Y yo siento que todavía parece que no la entendemos, que la comunicación no está en la agenda de nuestras autoridades. Yo siento que no está. Yo le pregunto a mi gobernador en mi resguardo, que es mi autoridad, y le digo, ¿qué pasa con la comunicación? Y saben que él es el que me responde, esa es tarea de los de Payúmat. La pregunta es, si esa comunicación que nosotros hemos venido machacando es el elemento fundamental para potenciar procesos y organizaciones, no está en la agenda de las autoridades indígenas, ¿cómo la fortalecemos? Reflexión. ¿Metemos el tema de la comunicación en la agenda de nuestras autoridades y la dirigencia o es un asunto de personas? Por más indígenas que seamos, ahí está el desafío que tenemos que plantear. Cuarto elemento, y lo amarro con el tercero, sostenimiento de los procesos comunicativos indígenas. Miren, tremendo dilema ese. Y yo creo que por el sostenimiento de las estrategias de comunicación, las autoridades no lo meten en la agenda de ellos, porque es que sostener una estrategia de comunicación implica costos, implica gastos. ¿Quién hace la comunicación? ¿Quién la escribe? ¿Quién le transmita? ¿Qué equipos compramos? ¿Cómo mantenemos esos equipos? Y a desafío que se nos vuelve, porque esos equipos, por más finos que sean, tienen durabilidad de 1 año, hay que comprar otro, eso implica costos, hagan proyectos, manden aquí, pidan aquí, busquen aquí. ¿Cómo se sostiene una estrategia de comunicación? ¿Cómo se sostiene el personal que hace comunicación y a quién le corresponde la comunicación? Son temas que tenemos que hablar en la construcción de esta política pública. Reflexión. Estaba leyendo el letrero, Foro Nacional de Comunicación hacia una política pública diferencial de comunicación para pueblos indígenas. 2 preguntas. ¿Qué entendemos por ese concepto diferencial? Todos entenderemos el concepto de lo diferencial puesto por la norma nacional. ¿A qué se referirá la ley colombiana respecto a lo diferencial? ¿Un tratamiento especial para nosotros? ¿O lo diferencial en qué? ¿Nos hemos preguntado eso? La pregunta es, ¿los indios somos diferentes los unos con los otros? ¿Seremos diferentes así seamos guambianos, totoroe, yanaconas, ingas, nayas? ¿Seremos diferentes de verdad? ¿O ese concepto nos lo vienen acuñando con cosas también que llevan veneno por dentro? Y nosotros no nos hemos dado cuenta. Yo no veo la diferencia entre indios. Indio sin tierra no es indio. Indio sin territorio tampoco. Indio sin medicina tradicional tampoco. Indio sin plan de vida tampoco. Y todos los indios luchamos por eso. ¿O no es así? ¿Dónde está la diferencia?
Políticamente, ¿dónde está la diferencia? ¿Físicamente somos diferentes? No, chiquitos, redondos, carepapas, con pelo largo, ¿dónde está la diferencia? ¿A qué se refirió el gobierno, los legisladores y la ley cuando nos metieron ese concepto diferencial? ¿No será que lo que pretenden es que, como lo dice la Corte Constitucional en la sentencia del auto, en veras piensen como en veras, cuidado con pensar como nazas? Hombre, reflexionemos al respecto. ¿Qué es eso de diferencial? ¿Qué nos está queriendo decir el gobierno cuando nos mete lo diferencial? Reflexión. Segunda reflexión. Si los indios, si el CRIC y tal vez otros procesos nacionales e internacionales le estamos apostando a la libre autodeterminación, a regirnos bajo el concepto de libre autodeterminación, que es igual a autonomía plena, pregunto yo, ¿queremos una política pública? Cuando la política pública es la fórmula del Estado para responderle a la comunidad. Realmente lo que le apostamos es a la construcción de una política pública o a la construcción de un sistema de comunicación autónomo de los pueblos indígenas. El gobierno ha dicho, y siempre nos lo dice, lo que no está en la agenda pública no se hace. Porque ellos entienden la política así. Cosa que tergiversa lo que nosotros venimos planteando, autonomía. La pregunta es, ¿ustedes quieren política pública para seguirse amarrando al Estado? En vez de salir del Estado y construir la nuestra. La política pública es esa. ¿Qué pasa con la política de salud? ¿Por qué no hemos salido? ¿Por qué la superintendencia apenas estamos haciendo lo que manda la gente, ahí mismo nos manda medidas cautelares? Ah, porque es que nosotros quisimos la salud así. Y ahora renegamos. Pero si nosotros la quisimos así, ¿para qué renegamos? Si el Estado nos pide cuenta de lo que él da. La pregunta es, política pública igual presupuesto nacional, igual inversión. ¿El asunto es de plata o el asunto es de concepción de la comunicación? Si es plata, claro que hay que meternos en la política pública para garantizar los recursos. Pero si es concepción de la comunicación, para la verdad y la vía es el sistema autónomo de los pueblos indígenas. Ahora el desafío está en cómo complementamos sistema de comunicación autónomo con una política pública. La pregunta es, ¿metemos ese sueño de sistema de comunicación autónomo en la política pública? ¿O la política pública garantiza instrumentos y mecanismos de coordinación para que el sistema que nosotros soñamos funcione? Y ahí sí necesitamos plata, pero la plata no puede amarrarnos la concepción de comunicación que nos estamos pensando nosotros. Ahí está el desafío. Ahí está la claridad con la que nosotros debemos concluir el día 30 en términos de plantearle al gobierno la propuesta del sistema autónomo de comunicación de los pueblos indígenas. En el marco, ojo, en el marco de una política pública que nos garantice instrumentos para el funcionamiento de ese sistema. Y no solo una política pública. Si nos dejamos solo crear la política pública, el gobierno nos va a tener de las narices y va a decir qué es lo que tenemos que hacer en comunicación. Porque no nos digamos mentiras. En el fondo, quien controla la comunicación, las altas tecnologías, ¿quién es?
¿Nosotros? ¿Porque estamos en el territorio nosotros? No, es el poder, y no cualquier poder. ¿Quién controla lo que hablamos por los celulares? Los satélites. ¿Y esos satélites dónde están? No están en las sedes de cabildos nuestros. Los centros de información donde se recepciona esa información no está en el alcance nuestro. Yo me acuerdo de algo que pasó en la Emperatriz. Salimos a liberar tierra. Llegó Radio Payusma. Por Radio Payusma invitamos a la gente. Al otro día llegó la gente, pero también llegó el SMAT. ¿Por qué llegó el SMAT? Porque oyeron que nosotros estábamos diciendo, vénganse para tal parte. Llegaron primero ellos. Buena la comunicación, claro, me puedo comunicar con el mundo. Yo mando un mensaje por internet. ¿Y quién lo lee primero? ¿Quién guarda esa memoria? Entonces la pregunta es, sí hay que hacerle a la comunicación, pero hay que crear nuestros métodos de comunicación. Hagamos la política con la comunicación. Miren lo que pasa. Otra mentira que el Estado trata de ocultar. Aquí han dicho que el ejército no se mete en política y que el ejército no hace política. ¿Ustedes creen que es verdad? Claro que hace política. ¿No ve que tienen una emisora que se llama Emisora de la Policía Nacional? ¿Y ustedes qué creen que hacen por ahí? Pues política para las fuerzas militares. Hagamos política con nuestras emisoras. Fortalezcamos nuestro proceso más de lo que venimos haciendo. Creemos conciencia de comunicación comunitaria. Las autoridades y los liderazgos tenemos que tener la capacidad de meter eso en nuestras agendas. Así como es importante la tierra, el territorio, la defensa territorial, tiene que ser importante la comunicación. ¿Cómo recreamos la comunicación? Miren lo que hacen los medios masivos de comunicación, los medios dominantes. Recrean lo que la sociedad hace. Nos dirigen las mentes. Nos siguen colonizando e imponen. Cojamos la cotidianidad de la vida nuestra. Cojámosla. ¿Cómo se entiende el indio? ¿Qué es lo más efectivo para la comunicación nuestra en las comunidades? A ver, aquí lo tenemos. El humor. ¿Qué indio no echa chiste? A todo le pone chiste. El humor debería ser un vehículo de comunicación nuestra. Echemos chistes, hagamos chistes del proceso y metamos nuestro proyecto político con chistes, con humor. Hay que potenciar esos ejercicios. ¿Cómo se comunica la gente de manera cotidiana acá abajo, acá? Y eso potenciémoslo en nuestros medios de comunicación. ¿Eso no hace el modelo? ¿Por qué no los contrarrestamos también así? Algunas preguntas. ¿Cuáles son los cambios y transformaciones que ha tenido los procesos de comunicación en los pueblos indígenas? ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Y cómo esos cambios han fortalecido para seguirlos separando lo que nos sirve y lo que no nos sirve? ¿Cómo podemos contribuir a la reflexión, comprensión, análisis y construcción de la información? Esto no es tarea de un grupo de personas, es tarea de todos nosotros estar reflexionando de manera permanente las formas de hacer comunicación. Nos corresponde a todos y todas. ¿Cómo percibimos y definimos los medios de comunicación dominantes? ¿Cómo los estamos viendo? ¿Como un problema o como algo que tenemos que usar nosotros también? A veces nos cerramos. Lo que decían, la televisión es un problema.
pero la televisión puede ser una fortaleza también. Hombre, cuando muestran los videos, eso sí que ya, que el indio se vea en la televisión, hombre, ¿cómo mostramos más nuestra cotidianidad en esos medios que ha colocado el sector dominante? ¿Cómo entendemos la resistencia y qué conocemos de ella? ¿Cómo entendemos la resistencia? ¿Resistencia es decir no a todo? ¿O resistencia es transformar lo negativo en propuesta? ¿Cómo estamos viendo la resistencia? ¿Qué conocemos de ella? ¿Cómo hacemos la resistencia nosotros? Eso tiene que transmitirse por los medios. ¿Qué procesos de comunicación indígenas conocemos? Muchos, aquí hay muchos comunicadores. La pregunta es, estos comunicadores que están aquí, las cámaras, las grabadoras, la gente, ¿está conectado en un sistema para nosotros? ¿O cada quien viene a tomar su registro y después, chao, no nos volvemos a ver sino dentro de 4 años en otro foro o en otro evento? ¿Cómo esos registros los ponemos en función de este proceso y no lo personalizamos? ¿Cómo creamos una plataforma de esto que hablamos aquí, las fotos que pusimos, los videos que tomamos, se mueven en todos los sitios de donde hemos venido nosotros, para que no se quede solo en un centro de información? Mejor dicho, ¿cómo lo ponemos en función del proyecto político que venimos construyendo? Entonces, política pública, sistema de comunicación autónomo, o dos cosas de manera complementaria, pero con asuntos muy bien hilados en términos de coordinación. Si no, el Estado nos come porque en eso es muy hábil y no está renegando después. La comunicación es una estrategia para los procesos y movimientos organizativos, ¿o es un problema de tipo económico para nuestras autoridades? La comunicación solo se mueve por los medios tecnológicos, ¿o la comunicación la hacemos todos y todas en nuestro proceso? Porque a veces uno dice, ah no, ¿quién tiene que hacer la comunicación? Yo veo siempre una movilización. ¿Quién hace la comunicación? Los del tejido de comunicación, cuando todos somos comunicadores. La idea es cómo nos articulamos en función de la comunicación. Y un sistema de comunicación, yo lo escuchaba en La María, en el Encuentro Continental de Comunicaciones, se llamó así, no recuerdo, pero allá se dejaron unos lineamientos de tipo estratégico político para fortalecer los medios de comunicación, no solo en el Cauca ni en el país, sino a nivel continental. Se viene haciendo, yo los he escuchado, a veces nos comunicamos, pero ¿cómo lo potenciamos en función de este proyecto político? Bueno, yo quería compartir eso. Ahí quedan esas reflexiones, esos planteamientos, y esperamos pues que estas conclusiones no solo sean para proponerle al gobierno, sino lo fundamental para fortalecernos nosotros hacia adentro. Porque si no le hacemos la tarea al gobierno y no respondemos a los propósitos que como organizaciones indígenas, sociales y populares tenemos. Me ha encantado compartir mesa con las dos Martas, es un honor, con la compañera, con el compañero y con el moderador. Pai, muchas gracias.